Alaben a Jehová porque su misericordia permanece para siempre. Escuchen, Israel, los ejércitos no aterrizaron primero, el coro aterrizó. Llegaron primero porque la alabanza precedió al ejército, ¿lo ve? Señor, cuán maravilloso eres, vamos a ganar. Digo, ¿puede imaginarse esos hombres que pasaron su vida entera aprendiendo música y cuando se preparan para la gran guerra, lo primero que oyen es: coro adelante, van por delante? Increíble. Eso es exactamente lo que pasó. Y comenzaron a cantar. Quizás un poco nerviosos al principio, pero salió. Comenzaron a cantar y alabar. El Señor estableció una emboscada en contra de los hijos de Amón. Amón y Moab y el monte Ser, quien iban a venir contra Judá, y fueron heridos porque los hijos de Amón y Moab estuvieron en contra de los habitantes del monte Ser, totalmente matados y destruidos. Y cuando habían terminado con los habitantes de Ser, todo el mundo ayudó para destruir a otros. ¿Quieres saber algo? Esto es Jonestown. Todos se mataron unos a otros. Sorprendente. Y cuando Judá salió hacia la torre de la guardia en el desierto, ese sería su campamento, vieron a la multitud y aquí habían cuerpos muertos que habían caído en la tierra y ninguno escapó. Se acercaron un montón de cuerpos muertos. Y cuando Josafat y su pueblo vinieron para llevarse el botín de ellos, encontraron entre ellos la abundancia tanto de riquezas como de cuerpos muertos y joyas preciadas, las cuales quitaron para sí mismos más de lo que podían llevarse. Y hubieron 3 días para reunir el botín, era tanto. Y Dios les había prometido el botín de la tierra. Entonces era de ellos por derecho. Pero ¿no ve usted lo que pasó? Ni siquiera tuvieron que pelear la guerra. Creyeron en Dios y le agradecieron a Dios antes de que la batalla inclusive comenzara. Y la batalla era de ellos. ¿Lo ve? Ahora esto es más difícil, pero Dios quiere esto también. Dios quiere su gratitud antes de que la batalla inclusive comience. Y esto es difícil. Esta es la prueba de su madurez espiritual. Cuando usted se desmorona esperando el problema, entonces no ha alcanzado este nivel aún. Agradecerle a Dios después de la bendición, eso es fácil. Agradecerle a Dios antes de la batalla, eso es más difícil. Pero lo más difícil de todo, ¿está listo usted para la tercera? La más difícil de todos es agradecerle a Dios a la mitad de la batalla cuando parece como si usted está perdiendo. Eso es difícil. Usted puede hacerlo después del hecho y puede hacerlo antes de eso, pero ¿puede hacerlo usted a la mitad? Bueno, ciertos siervos selectos de Dios lo han hecho. El rey estableció un decreto en el día de Daniel que nadie más debía ser adorado, inclusive a nadie se le debía orar más que él. No le molestó a Daniel, dice en Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel entró a su aposento y como era su costumbre, y abrió las puertas, como siempre estaban abiertas hacia Jerusalén, 3 veces al día, y se postró y dio gracias a Jehová su Dios. Y él sabía lo que le costaría. Y lo tomaron y lo llevaron al foso de los leones, pero eso estaba bien. Él iba a darle gracias a Dios a la mitad del problema. ¿Sabe una cosa? Dice de Jonás, qué cosa tan fantástica. ¿Puede imaginarse si estuviera en la situación de Jonás? Digo, usted lo oye como una historia bíblica, pero trate de imaginarse cómo sería ser tragado por un pez enorme flotando en el ácido de su estómago. Y peor que eso, estar vivo y despertar flotando ahí. Y Jonás, en el capítulo 2, en cierta manera, se corrige, y esto es lo que dice. Esto es sorprendente. Cuando mi alma desfalleció dentro de mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti, a tu templo santo. ¿Y cuál fue tu oración, Jonás? Ofreceré el sacrificio a ti con la voz de gratitud. Voy a pagar mis votos. La salvación es de Jehová. Aquí está Jonás en medio de un estómago lleno de ácido de algún monstruo gigante del mar, diciendo, gracias, Señor. Dice usted, esa no es fe, esa es torpeza. No. Gracias, Señor, gracias. ¿Y sabe una cosa? A Dios le gustó tanto esa oración que hizo que ese gran pez vomitara a Jonás, y no solo lo vomitó en el lugar en el que debía estar. Aquí estaba un hombre que le agradeció a Dios en medio del estómago de un monstruo grande del mar. Increíble, Dios lo honró. Ahora usted nunca ha enfrentado eso, ¿verdad? Lee usted Hebreos capítulo 11 acerca de esas personas que agradecieron a Dios a la mitad de esas pruebas terribles. Y después oye al escritor de Hebreos decir, no han enfrentado algo tan malo, no han sufrido hasta la sangre aún, ¿o sí? En Hechos capítulo 5, la primera iglesia está siendo terriblemente perseguida y dice en Hechos 5:40, los tomaron y los golpearon, y después de que los habían golpeado dijeron, ya no prediquen, y salieron ahí y agradecieron a Dios porque fueron contados dignos de sufrir por su nombre. Estuvieron agradecidos ahí en medio de los golpes. Y después encuentra usted a Pablo y a Silas en el capítulo 16 de Hechos, y sus pies están estirados lo más que se podían, y están ahí encerrados en el cepo, y los músculos están entumidos, y están en dolor increíble. ¿Qué están haciendo?
cantando gratitud y alabanza a Dios. Usted llega a Filipenses 1 y la gente está persiguiendo a Pablo cuando él es un prisionero y él ve el tiempo en el que él va a morir y su corazón simplemente está lleno de gratitud. Escuche, es indicativo de su virtud, cómo usted da gracias porque usted adora a Dios en conexión con su corazón. Y si el único momento en el que puede adorar a Dios y agradecerle a Dios es después de la bendición, entonces usted está ahí abajo en el primer nivel. No obstante, si usted puede moverse un poco más arriba y puede agradecerle a Dios antes de que la batalla inclusive comience, esperando la victoria que Él va a dar, eso es mejor. Pero si usted puede agradecerle a Dios en medio del dolor, en medio de la prueba, entonces usted ha alcanzado el nivel de madurez que pocos cristianos realmente conocen. Johnny Erickson, quien ha estado viniendo a nuestra iglesia durante los últimos 8 meses, ha escrito un maravilloso libro que habla de su vida y su accidente que paralizó su cuerpo, y hace la afirmación: agradecer no es cuestión de sentimiento, de sentirse agradecido, es cuestión de obediencia. ¿Lo ve? Usted no siempre tiene que sentirse agradecido, pero es cuestión de gratitud. Es un reconocimiento de que mi vida y mis circunstancias y mi destino está en la mano soberana de Dios. ¿Lo ve? Y todo lo que sucede está operando para cumplir el propósito de conformarme a Jesucristo. Y va a tener un efecto profundo en su actitud. ¿Quiere saber una cosa? Va a tener un efecto profundo en su actitud. Entonces, ¿cuándo da gracias usted? Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Dando gracias a Dios, ¿por qué? Por todo. Dice usted, ¿por todas las cosas? ¿Quieres decir por todo? Aun las cosas que son problemáticas y difíciles, seguro. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que Dios lo perfecciona a usted. No le voy a dar a usted una lista larga, grande. He escrito una aquí y no voy a tomar el tiempo para hacerlo, pero enlisté unas 40 cosas que la Biblia dice de manera específica por las que usted debe estar agradecido. Y no solo son cosas individuales, son categorías en las que usted podría estar agradecido por 100 cosas diferentes dentro de esa categoría. Debemos estar agradecidos por todo, por todo, por todo. No hay límite. Simplemente la plenitud de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Todos sus atributos están enlistados, todas las cosas que Él ha hecho. Debemos estar agradecidos. ¿Sabe usted que la Biblia nos dice que debemos estar agradecidos por todos los hombres, por toda persona? Nos dice que debemos estar agradecidos por todas las cosas, estar agradecidos a Dios por Cristo, por nuestra salvación, por el Espíritu Santo, por todo lo que tenemos, estar agradecidos en medio de la dificultad, como también en medio de la prosperidad, estar agradecido por todas las cosas. Ahora, permítame decirle algo. Solo hay un tipo de persona que puede estar agradecido por todo, y esa es una persona humilde. Es correcto, esa es una persona humilde. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Simplemente escuche. Una persona humilde sabe que no merece nada, ¿verdad? Entonces, lo más pequeño para él es causa de gratitud. Si usted tiene un problema en su vida con estar agradecido, el problema no es falta de gratitud, ese es el síntoma. El problema es soberbia. Usted está diciendo, Dios, simplemente no puedo estar agradecido porque no creo que estoy recibiendo lo que merezco. ¿Lo ve? Pero si usted sabe que no merece nada, si usted se ve a sí mismo como un pecador, que no merece realmente nada, entonces cualquier cosa que Dios le dé, no puede haber nada más que gratitud. ¿Lo ve? Realmente es un problema de soberbia. Una persona agradecida siempre tiene un corazón humilde. Y por cierto, como puede ver, la humildad es parte de ser lleno del Espíritu, porque usted solo es lleno del Espíritu cuando usted se niega a sí mismo, ¿verdad? Cuando usted muere a sí mismo, cuando usted se crucifica a sí mismo, cuando usted se hace al lado a sí mismo y responde al Espíritu, es un acto de humildad que lo hace estar lleno del Espíritu. Por lo tanto, es un acto de humildad que causa la gratitud, la cual procede de esa llenura. Llegamos de regreso al primer pecado de todos los pecados, que corrompe el sistema entero, y ese es el pecado de soberbia, ¿verdad? Eso es con lo que Satanás comenzó, ¿verdad? Él volteó alrededor en el cielo y dijo, ajá, Dios no debería tener todo esto, debería tenerlo. Entonces él dijo, haré esto y me exaltaré a mí mismo, y demás, y fui yo. Y después Eva en el huerto ya sabía que podía ser como Dios, yo. Siempre es así, la soberbia es la clave del pecado. Entonces, si no está agradecido, no es realmente que usted necesite, en cierta manera, motivar la gratitud, es que necesita experimentar la humildad, y la humildad lo lleva de regreso al concepto de ser lleno del Espíritu, porque es solo conforme usted se crucifica a sí mismo y se niega a sí mismo y cede al Espíritu que la humildad puede realmente ser una realidad. Pero si usted es una persona humilde, entonces estará agradecido por todo. Todo. Dice usted, bueno, algunas personas dicen, bueno, hombre, mi marido no es perfecto. ¿Cómo es que quedé atorada con él? Y el marido dice, mi esposa no funciona, ella, hombre. Debe haber otras mujeres en el mundo con las que la gente realmente está contenta. ¿Cómo es que me metí esto? La gente dice, bueno, mi trabajo no es lo que debe ser, no me tratan como deben tratarme, mi familia no me trata como debería tratarme, la gente no me entiende, no son amables hacia mí y tienen un enfoque amargo en la vida y se quejan. ¿Y sabe por qué? Porque piensan que merecen algo mejor, ¿verdad? Hombre, debería tener una persona perfecta, debería tener un trabajo perfecto, debería tratarme todo el mundo como debería ser tratado. Como puede ver, todo es soberbia, ¿lo ve?
Mientras que somos soberbios, nunca estaremos agradecidos. Y cuando usted rompe la espalda de su soberbia y termina en el polvo, entonces puede experimentar lo que es estar agradecido por todo. Todo. Entonces, ¿cuándo debemos estar agradecidos? Siempre. ¿Por qué debemos estar agradecidos? Por todo. ¿Cómo? Observe esto. Es una afirmación fabulosa. ¿Cómo debemos estar agradecidos? Vea el versículo 20 de nuevo. Dice esto: dando siempre gracias a Dios por todo, por Dios Padre. Aquí viene, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, esto es tan fantástico. Escuche. Simplemente significa, en el nombre del Señor Jesucristo, significa coherente con quién es Él, de manera coherente con lo que Él ha hecho. En otras palabras, sin importar lo que me pasa a mí, yo puedo agradecer por lo que Cristo es y lo que Él ha hecho. No importa lo que pase en mi vida, resulta que va a ser para mi bien y para su gloria, ¿verdad? Esa es la verdad fabulosa de todo. ¿Se acuerda usted de lo que le dije antes? Cuando cantamos, es Cristo cantando a través de nosotros. ¿Se acuerda de eso? Y cuando decimos gracias, es Cristo diciendo gracias al Padre mediante nosotros. Escuche, no podría estar agradecido por todo si no fuera por Cristo, pero debido a Cristo, las cosas buenas, inclusive las cosas malas en mi vida, todas tienen una parte en conformarme a la imagen que Dios quiere que yo tenga, la imagen de su Hijo. Como puede ver, yo no solo puedo decir, dad gracias a Dios por todo, punto. Si usted no es cristiano y usted no está en Cristo, y usted no tiene a Cristo intercediendo a la diestra de Dios a favor de usted, y usted no tiene a Cristo morando en su vida, y usted no tiene la adopción como hijo y el estatus de ser coheredero que Él le prometió, si usted no tiene eso, entonces no puede dar gracias por todo, porque lo que usted va a recibir, usted no necesita estar agradecido por ello. Pero por otro lado, si mi vida está en el control de Cristo y soy su hijo y soy un coheredero con Él, y estoy en su reino y Él intercede por mí a la diestra del Padre y Él me sigue limpiando de todo pecado y Él está conformándome a su imagen, si todo esto está a mi favor, entonces tengo causa por estar agradecido a Dios por todo. ¿Sabe una cosa? Por naturaleza somos tan egoístas porque pensamos de una manera tan elevada de nosotros mismos, y si no tenemos las cosas que queremos, entonces nos enojamos y estamos no agradecidos. Pero Cristo no fue así. O escuche, debemos estar agradecidos. Este versículo está diciendo, también como Cristo dio gracias. Si es Él dando gracias a través de nosotros, será la manera en la que su gratitud fue dada. ¿Sabe usted que Él estuvo agradecido con Dios? Mateo 11:25, Él dice, te doy gracias, oh Padre. Juan 6:11, te doy gracias. Juan 6:23, te doy gracias. Juan 11:41, te doy gracias. Él estuvo agradecido a lo largo de su vida, y usted ve su vida y usted se pregunta por qué, ¿verdad? Digo, Él que tuvo todo en la gloria, vino a esta tierra y se humilló a sí mismo, se volvió un siervo. Le escupieron, lo menospreciaron, lo rechazaron, lo crucificaron, y Él no mereció nada de esto. Sin embargo, estuvo agradecido. Agradecido. Escucha esto. Aunque Él mereció gloria, Él recibió humildad. Aunque Él mereció amor, Él recibió odio. Y aunque Él mereció adoración, Él recibió rechazo. Aunque Él mereció alabanza, Él recibió menosprecio. Aunque Él mereció riquezas, Él fue pobre. Y aunque Él mereció santidad, Él recibió pecado. Y así fue. Y a la mitad de todo esto, Él nunca perdió de vista la gratitud a Dios, porque Él podía ver el fin. Fue el gozo que fue puesto delante de Él que le permitió soportar la cruz. Y véanos, merecemos humildad y recibimos gloria. Merecemos odio y recibimos amor divino. Merecemos rechazo, pero Dios nos hace sus hijos. Merecemos menosprecio, pero recibimos afecto. Merecemos pobreza y Él nos da riquezas. Y merecemos la maldición del pecado y Él nos da su justicia. Y después, si todo no sale como queremos, nos quejamos. ¿Lo ve? No tiene sentido, ¿verdad? De acuerdo con una leyenda medieval, 2 ángeles fueron enviados a la tierra. A uno se le dio la tarea de recoger todas las peticiones y al otro de recoger la gratitud. El ángel que salió a recoger las peticiones no podía traer de regreso la carga. El ángel que fue para conseguir la gratitud regresó con unas cuantas en su mano. Bueno, esa es la leyenda, y las leyendas pueden ser exageradas y fantásticas, pero me temo que esa no está demasiado lejos de la realidad. No es tan exagerada. Anhelamos tanto las peticiones, ¿verdad? Lo cual es como firmar su nombre, tu siervo egoísta John. Y nos quedamos muy cortos en la gratitud. Quizás ese es el pecado más común de todos los santos. ¿Cuándo damos gracias? Siempre. ¿Por qué damos gracias por todas las cosas? ¿Cómo damos gracias? En el nombre de Cristo. Finalmente, ¿a quién le damos gracias? A Dios Padre. Versículo 20 de nuevo.
a Dios Padre. Y me encanta el hecho de que Él usa la palabra Padre, porque es la actitud benevolente de Dios que está siendo vista aquí. Es Dios en su paternidad que Él nos concede los regalos de su amor. Dios Padre enfatiza la beneficencia amorosa de Dios a sus hijos. Él siempre, siempre nos está dando regalos. Él es el Padre de las luces, en quien no hay mudanza de variación, de quien toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. Todo viene de Él. Inclusive las cosas que vienen a través de otras personas, a usted, vienen de Él, conforme Él opera